al concejal Quintero. Adelante, concejal. Estamos vivos. Firmes están, pero no existen. Presidente, le voy a pedir un minutico para que los secretarios nos acompañen, si es tan amable. No hay ningún problema. Y mientras tanto, si podemos, y me pasas el pito ir más adelante, concejal Baos. Le voy a dedicar aparte de esta presentación a su excelencia. Gracias, señor secretario. Gracias, señora secretaria. No, ni más faltaba. Señor secretario, tome asiento. Aquí en el consejo nos gusta bastante. Concejal quieto. Quintero, tienen 30 minutos, que fue lo que ustedes nos pidieron. Muy bien. La presentación. Muy bien. En primer lugar, quiero dar las gracias al equipo de la UAN y a todos los ciudadanos que muy amablemente nos han colaborado en organizar toda la información que vamos a presentar en estos menos de 30 minutos. Y también quiero hacer un reconocimiento especial a Hilda Cristina, que es agente de tránsito, a Jennifer, que también es de la Policía de Tránsito, y a Carolina, que también es guía de tránsito y también nos acompañan y son los protagonistas del debate de hoy, secretario. Y yo quisiera empezar por recordar, queridos colegas, la razón por la cual tenemos que dar estas discusiones, porque aquí varios colegas han hecho referencia a el derecho de la ciudad y quizás también deberíamos empezar a pensar un aspecto mucho más amplio de por qué este consejo debe dar discusiones sobre la ciudad, y es entender que independientemente de las corrientes políticas que están aquí sentadas, todos compartimos un mismo objetivo, y es que Bogotá sea una ciudad mucho más democrática y equitativa. Y yo quiero volver a hablar de unos temas fundamentales o de unas cifras que yo siempre recuerdo, y es que en Bogotá tenemos cerca de 2,5 millones de vehículos, incluyendo, concejal Fuchi, las motos, las motos, los camiones, los carros particulares, y tenemos cerca de 8 millones de habitantes solo en Bogotá. Si hablamos del área metropolitana, tenemos más de 10 millones de habitantes. Es decir, que si nosotros fuéramos absolutamente duros con la aritmética, tendríamos que preguntarnos para quién estamos gobernando y para quién estamos tomando decisiones, y por qué todos los presupuestos públicos que nosotros aprobamos en este consejo priorizan 2,5 millones de carro privado en lugar de la gran mayoría de ciudadanos que se mueven en diferentes formas de transporte que no son el carro particular. Y es importante que también tengamos en cuenta que el trancón no es sinónimo de moverse, y yo quiero dejar una verdad absoluta para que nos quede en la memoria a todos: el trancón es eterno y el trancón no se va a acabar ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Lo que sí podemos hacer es que la gente se mueva, porque la movilidad, y yo también lo he dicho en varias oportunidades, es un derecho fundamental. Y por eso este debate es tan importante, porque aquí estamos discutiendo no solamente el principio de legalidad que vamos a hablar ahora, sino el derecho a movernos y a convivir en el espacio público. Y si hablamos de una ciudad más democrática, concejal Samir, tenemos que hablar del principio de legalidad, porque una ciudad donde no se respetan las normas es una ciudad donde vivimos en la absoluta impunidad. Y yo sí quisiera, aprovechando aquí que está consejo Cómo Vamos, que es muy acucioso en los temas de puntualidad, pues también demos una discusión de la lógica jurídica de que existan las normas. Y ahí me pongo un poco técnico, pero las normas se reconocen válidas, como dice Hart, cuando los ciudadanos las reconocen como válidas. Y aquí a mí me sorprende que hablamos y hablamos y hablamos de prevención y de cultura ciudadana, y se nos olvida que todos los conductores, cuando sacan la licencia de tránsito, se supone que conocen y han interiorizado lo que el Código Nacional de Tránsito establece. Entonces, si realmente somos estrictos, no debería haber lugar para
para que a nadie se le tenga que explicar que no se puede parquear en algunas zonas delimitadas en el Código Nacional de Tránsito. Pero como esto es Colombia, entonces tenemos que hablar de cultura ciudadana. Pero hablar de cultura ciudadana y hablar de legalidad también implica qué es lo que vamos a legitimar como actores políticos que somos. ¿A quién le vamos a dar la razón y a quién le vamos a defender? Y por eso quiero poner este par de videos para ilustrar un poco la discusión. ¿Un poquito de agua? No. Este segundo video es la explicación, o un poco complementando lo que decía el concejal Fucci, de la conflictividad social que se está generando cuando la autoridad empieza a funcionar, concejal Bajos. Cuando los agentes de tránsito y los agentes de la policía de tránsito empiezan a ejercer sus funciones, hay algunos ciudadanos donde no les gusta, pero el tema se está tornando supremamente grave cuando la diferencia se vuelve violencia. Y quiero que veamos este video. Para los que no vieron la piedra, eso es una piedra que le tiraron a una conductora de una grúa que estaba simplemente cumpliendo con su trabajo. Porque entre otras cosas, las conductoras de las grúas no ponen comparendos ni deciden qué carro se llevan. Pero aquí hemos llegado a un nivel de conflictividad que no es solamente contra los agentes de tránsito, sino que aquí se legitimó la violencia contra la institucionalidad. O si no, vayan y miren lo que ha pasado con las protestas y Transmilenio. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos como representantes políticos de esta ciudad es si vamos a defender la institucionalidad exigiéndoles también, como voy a hacer a continuación, porque yo estoy de acuerdo también que hay muchas cosas que mejorar, concejal Fucci, pero nunca la autoridad puede ser vulnerada, y mucho menos mujeres como las que están aquí hoy dirigiendo el sector de movilidad en esta ciudad. Con esa introducción vamos a hablar del whisky para el hielo. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿quién responde por el hielo? El ciudadano y la ciudadanía implica que así como hay derechos, y aquí nos encanta hablar de derechos, los cuales yo también defiendo, también tenemos, concejal Cuesta, también tenemos que hablar de los deberes que implica tener ciudadanía. Y ahí es donde tenemos nuevamente que insistir que aquellas personas que sacan una licencia de tránsito se supone que conocen y aplican el Código Nacional de Tránsito. Entonces no debería haber justificación para que no se puedan parquear, para que se parqueen donde quieren, perdón. Concejal, antes de que me ponga el video, concejal Bajos, aquí a mí me han tildado de corazón valiente, con amor, últimamente me han dicho chupa, y yo con mucho honor quiero decirles que gracias a estar en las calles, amigos de Consejo ¿Cómo Vamos?, es que podemos identificar estas conductas. Rueda cámara. Bueno, ahorita lo ponemos, cuando lo solucionen el inconveniente técnico, porque este es el mejor video, este es de Oscar de los del cine, no el suyo, concejal. Y yo quiero simplemente, ahorita van a ver el video, pero yo sí quiero tratar de entender qué hay detrás de una persona que logra comprar un carro por su trabajo, porque lo ha sudado, por lo que quieran, pero es capaz de comprar un carro de 270 millones de pesos y no es capaz de pagar un parqueadero que tiene a 2 metros. ¿Cuál es la explicación lógica?
¿Cómo exigimos que se cumplan las normas? ¿Cómo exigimos que no haya impunidad en mil cantidad de procesos políticos que hay en este país y no cumplimos algo tan básico como pagar un parqueadero? Y yo aquí sí quisiera plantear otras discusiones mucho más profundas. Y es, por ejemplo, cómo un comparendo que cuesta 572.000 pesos se supone que va a disuadir a una persona que tiene un carro de 270. Y yo quiero aquí hacer otro reconocimiento a una funcionaria que hoy lamentablemente no veo, que es la doctora Natalie, ¿cuál es que es el apellido? Natalie Patiño, que es la subdirectora de... Yo sé que es la que está siempre en la calle con los agentes azules, que he visto personalmente cómo enfrentan todos estos carros y los ciudadanos, entre más caro es el carro, salen y les dicen, póngame el comparendo que yo lo pago, para eso tengo un carro de 500 millones de pesos. Entonces, si aquí no damos una discusión que en mi opinión, y esto va a ser supremamente impopular, pero es la verdad, si aquí nosotros no empezamos a pensar que los comparendos sean en proporción al valor económico del carro, no vamos a hacer que las normas funcionen. Así que si un carro cuesta 500 millones de pesos, debería tener una multa por lo menos del 10% del valor del carro. Porque así es que se defiende la legalidad en esta ciudad. ¿Ya sirve el video? Sí, no lo podemos... ¿Hecho para atrás? Dígamelo acá, ¿yo qué soy? ¿Yo qué soy? Miren, el dueño de este carro se parquea mal al frente de un parqueadero y además viene... Entonces mi carro está parqueado y está haciendo el... Deberías parquearlo bien. Claro, pero es que la cuestión es de la forma. Sí, pero no, de acuerdo, pero deberías pagar el parqueadero. Pues yo la verdad es que no puedo pedirle excusas a este personaje. Vean la versión completa en mi Twitter donde están los 3 videos adicionales. Ah, no me sigue, concejal Sastoca, yo creo que sí. Y tu amiga Claudia de pronto también puede darme un retweet en esto, que estamos de acuerdo. Entonces, había una discusión gigante de por qué tenemos normas en este país y por qué tenemos normas en esta ciudad, que es donde tenemos que hacer una división de que las normas se dividen en 2 principios fundamentales. Uno es disuadir, es decir, impedir que los ciudadanos cometan algunas conductas. Concejal, la lógica de la norma punitiva es esa. Y otra es ejercer autoridad, es decir, sancionar a aquellos que no cumplan las normas. Y ahí vemos qué está pasando. Entonces ahí yo quiero empezar a hacer una reflexión de cómo funcionan los agentes de tránsito y la policía de tránsito, porque creo que hay que exigir un poquito más. Lo primero que hay que decir es que hay más o menos 1.300, 1.400 agentes, guías y policías de tránsito, que hay más o menos 700 agentes de tránsito de la Policía Nacional que tienen un convenio, como explicaron los colegas del Nuevo Liberalismo, pero que no dependen de la Secretaría de Movilidad, sino dependen del Gobierno Nacional. Entonces, cualquier cosa que diga los personajes del Gobierno Nacional inmediatamente suspende cualquier lógica administrativa o de procedimiento que tenga la ciudad. Lo segundo, y hay que también reconocerlo, desde la anterior administración, concejal Sastoque, se viene creando este cuerpo de agentes de tránsito que viene creciendo. En mi opinión, muy despacio, pero hay una discusión con el servicio civil que lamentablemente, como todo en este país, es burocráticamente gigante. Pero lo que vemos es que hay una división entre policía de tránsito, agentes azules y guías. Y esa diferencia es muy importante, concejales, es muy importante. Y ahorita les voy a explicar por qué. Ya te voy a explicar cuál es la diferencia. Y aquí hay que sacar algunas conclusiones. Lo primero, ¿qué nos dice la estadística? Pareciera que los agentes de tránsito de la policía son más efectivos poniendo comparendo que los agentes azules. Por eso cuando aquí hacen discusiones de que, por ejemplo, los agentes de tránsito azules no están cumpliendo con su trabajo, pues sí es que hacerles un llamado de atención de por qué la policía de tránsito es más efectiva al momento de imponer comparendos. Ponen más comparendos los policías que los agentes azules. La siguiente, el por qué es una pregunta que tenemos que hacerse en la Secretaría de Movilidad. Pero sí hay que hacer un reconocimiento en el tema de los mal parqueados. Históricamente, y no quiero polemizar,
Pero la anterior administración, con su mantra de que los policías no podían perseguir a los de la empanada, y básicamente eso fue un acuerdo de impunidad para que en esta ciudad todo el mundo hiciera lo que quisiera, empezamos a ver un decrecimiento en los operativos de recuperación del espacio público, incluyendo el tema del mal parqueo. Sin embargo, sí debo registrar que esta administración, como muestra la estadística, viene rompiendo esa tendencia. Sí hay que reconocer que esta administración ha puesto el mal parqueo como el norte en recuperación del espacio público y las cifras les están dando la razón. Ya después tendremos que dar una discusión frente al recaudo, donde el recaudo no es tan efectivo, pero bueno, eso son otras discusiones de las cuales yo no me voy a referir. Pero aún así tenemos 3 retos. Un primer reto ciudadano, que es el que nuevamente yo insisto, y es el cumplimiento de la ley. ¿Por qué los ciudadanos no cumplimos la ley? El segundo reto es un reto operativo por el número de agentes que tenemos. Una ciudad con 2,5 millones de carros y 10 millones de habitantes, o 14 si lo vemos con el área metropolitana, con apenas 1.500 agentes de tránsito, no van a dar abasto. Entonces, ¿qué podemos hacer para tener más? Y lo otro, señor subsecretario John, tenemos una diferencia frente a cómo funcionan los operativos, lo hemos podido conversar en muchas oportunidades. Esta administración es dada a los megaoperativos, entonces vienen y se toman la 85 o vienen y se toman cualquier calle en Kennedy o en Usme y se van. Y entonces los ciudadanos terminan molestos porque dicen, ¿para qué vinieron si solamente van a estar 15, 20 minutos y después nos dejan el problema a nosotros? Y también hay que decirlo, hay mafias del espacio público, los llamados banderilla roja, que engañan a los ciudadanos porque no hay buena señalización. Y entonces le dicen a los ciudadanos, aquí se puede parquear. Y legítimamente los ciudadanos terminan engañados creyendo que sí se puede. Eso es también de Secretaría de Seguridad y de Secretaría de Gobierno, señor secretario. Espero que esté menos ansioso. ¿Qué otro tema es importante? Necesitamos empezar a tener una discusión frente a la normatividad, pero voy a parar primero en el tema de la operación, de la normatividad de la operación. Hay que dividir los procedimientos, subsecretario, en 2 momentos. Uno es la recuperación, el choque que ustedes llaman. Cuando masivamente se recupera una calle o una carrera de Bogotá, inmediatamente vienen 15, 20 motos, las grúas, todo lo que quieran. Pero ¿qué pasa después? ¿Cuál es la sostenibilidad? Y por eso, concejal Diago, es que yo sí creo que es muy importante tener la diferenciación entre guías y agentes, porque la gente recupera, el guía sostiene el espacio público. ¿Y cómo sostiene el espacio público? Simplemente diciendo que ahí no se puede parquear, que si usted va a parquear ahí, se le van a llevar el carro. Y ahí es donde tenemos una oportunidad de oro, señor secretario de Gobierno, y son los convenios con los fondos de desarrollo local. Los fondos de desarrollo local sí pueden trabajar de la mano de la Secretaría de Movilidad, al igual que otras entidades, el IDU, etcétera, para aumentar el número de guías en el espacio público. La ciudad que está reclamando, y lo hemos hablado con el alcalde en varias oportunidades, la Bogotá Camina Segura necesita más presencia institucional para que los ciudadanos se sientan más seguros, y eso incluye tener más presencia de la Secretaría de Movilidad. Pero hay unos retos normativos, y es ¿qué hacemos con aquellos que se sienten por encima de la ley? Yo personalmente he visto cómo los señores escoltas, ni siquiera los de la UNP, sino inclusive los privados, sacan, y ustedes me dicen si esto es mentira lo que yo estoy diciendo, les sacan el carnet de seguridad privada y les dicen es que yo soy escolta y tengo que hacerme aquí donde yo quiera. Y la Secretaría de Movilidad se tiene que cruzar los brazos. Este personaje que les habla, que a veces se torna incómodo, terminó en una pelea similar con el esquema de protección del señor Luis Carlos Sarmiento, precisamente porque se había volado un semáforo en rojo. Yo sí quisiera y me hubiera deseado que el alcalde Galán hubiera apoyado esa pelea que estábamos dando contra ese esquema, pero bueno, no fue posible. Pero sí creo que aquí los poderosos y los que tienen privilegios son aquellos que deberían estar dando ejemplo. Y estas personas que están tratando de hacer que la ley se cumpla,
deberían estar siendo defendidas por la ciudadanía. Y por eso le he propuesto a usted, secretaria, que transmitan virtualmente en las redes sociales los procedimientos de recuperación de espacio público en mal parqueo. Eso permitiría tener transparencia y que los ciudadanos se vuelvan solidarios con la institucionalidad para defender nuestro espacio público. Yo creo, concejal Forero, que usted estaría de acuerdo conmigo, que los esquemas no pueden llenar absolutamente todas las cuadras de la ciudad y decir que como son esquemas de protección, la ley no les aplica. Pero hay otros retos normativos aún más preocupantes, y ahí sí hay que hacerle un llamado, concejal Briceño, a una entidad que yo sé que a usted le encanta, que se llama la Agencia, ¿cómo se llama? La Agencia de Seguridad Vial Nacional, la Agencia de Seguridad, y no me la sé a propósito, porque no sirve para nada, porque es tan inoperante esa agencia, que en Bogotá, por ejemplo, nos aplica una una ley que establece que no se puede utilizar cámaras de fotocomparendo móviles. ¿Eso qué quiere decir? Que ese carrito que ustedes ven ahí, que funciona en Madrid y pone 25.000 comparendos al día, no se puede usar en Bogotá. Porque la ley dice que solamente pueden existir fotomultas fijas, como las que les gustan aquí de la velocidad de la 30. No pueden existir este tipo de elementos. Entonces, aquí algún concejal antes decía que lo más importante en la discusión del espacio del mal parqueo es quitar el factor humano, quitar la intermediación entre el ciudadano, para que el ciudadano no pueda salir a decir, es que solo me paré 5 minuticos. Entonces, ese carro que está en Madrid simplemente conduce por las vías y va tomando fotos. Y la autoridad de movilidad, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, se encarga de poner las multas. Eso es lo que necesitamos en Bogotá. Pero para que pase en Bogotá, los 18 representantes a la Cámara que están sentados allá deberían estar más preocupados en legislar por Bogotá y no para legislar de todos los temas que no nos afectan en esta ciudad. Para los que quieren renunciar y quieren irse para el Congreso, para que lo apunten. Y la solución definitiva, que yo quiero decirlo, la solución definitiva para este tema, ¿cuál es? Las zonas de parqueo pago, las zonas azules. Lo que pasa es que aquí nos quedó mal ese contrato, como lo hemos denunciado en otras oportunidades, y donde también, señora secretaria, hemos pedido en muchas ocasiones que revisemos ese contrato. Porque la lógica de ese contrato, además de mantener y de darle plata a la terminal de transportes, debería ser la protección del espacio público, como ocurre en todas las ciudades del mundo. Todas las áreas circundantes del usufructo que tienen las zonas de parqueo pago deberían ser protegidas, en este caso por la terminal de transportes. Pero oh sorpresa, que en el contrato de la terminal de transportes les aseguraron un retorno de 62 pesos por cada 100 que reciben, pero esto no quedó en el contrato. Es decir, la lógica misma de que existan las zonas de parqueo pagos azules no quedó en el contrato actual. Sin embargo, tenemos una oportunidad de oro, porque al ser esto un convenio interadministrativo se puede modificar bilateralmente por las partes y pueden incluir esto. Esperamos, señora secretaria, y estoy seguro que podemos dar una buena noticia en ese sentido. Entonces yo simplemente quiero terminar por decir que este tema de las zonas del mal parqueo pareciera ser un tema banal y simplemente un tema para mejorar la movilidad y atacar los trancones, pero realmente es todo lo contrario. Es la razón misma de por qué en esta ciudad tenemos que cumplir la ley, por qué tenemos que ponernos de la mano de los peatones por encima de los del carro particular. Y cierro con esta anécdota. La semana pasada, en la carrera séptima con calle 170, un niño de 9 años lamentablemente murió producto de que un carro BMW se aceleró demasiado rápido porque no podía ver, porque había una cantidad de carros mal parqueados y eso impedía que pudiera tener una buena visibilización. Entonces la realidad es que hoy este tema del mal parqueo no solamente está generando problemas de movilidad, sino que ya está afectando la integridad de los funcionarios públicos, como es el caso de los agentes de tránsito, y también de los peatones, como es el niño de 9 años que falleció la semana pasada. Muchísimas gracias.